Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INAH en sus propias palabras. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Elizabeth Mejía Pérez Campos y a Alberto Herrera Muñoz para hablar simple y sencillamente sobre un tema fascinante que es la cultura serrana de la Sierra Gorda y específicamente de los sitios arqueológicos de Ranas y Toluquilla. Elizabeth Mejía, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Alberto Herrera, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y antes de iniciar esta conversación sobre la cultura serrana de la Sierra Gorda, me permitiré leer así rápidamente unos datos curriculares sobre Elizabeth Mejía, que es arqueóloga con grado de doctor en antropología, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después de elaborar en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por 5 años, se integra al INAH primero en el estado de Tabasco, hace 24 años, y posteriormente en Querétaro. Ha participado en unos 15 proyectos colectivos y ha estado a cargo del proyecto Toluquilla desde 1993. Tenemos aquí una lista enorme de publicaciones, conferencias, libros científicos, páginas web, diarios. En fin, ha trabajado muy ampliamente en labores de divulgación, con libros, artículos, ponencias, diplomados, cursos, etcétera. Es miembro del SNI, hay que decirlo, nivel 1, miembro supernumerario de la AMAB, de la SMA. La SMA es Sociedad Mexicana de Antropología, y del ICOMOS. Miembro de AMPE, ha participado en comisiones especiales como publicaciones del Centro INAH Querétaro, miembro de la Comisión de Elaboración de Expediente de Misiones de la Sierra Gorda para la UNESCO. ¿Fue para la declaratoria? Uh-huh. Ah, muy bien. Miembro de la Comisión de Elaboración de Plan de Manejo para el Expediente de Misiones de la Sierra Gorda para la UNESCO también, y es miembro del Consejo de Arqueología. Por su parte, Alberto Herrera estudió, curiosamente su primera carrera fue de turismo, estuvo en la Escuela Superior de Turismo, después en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tiene su maestría en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Por cierto, Litvak le dirigió una tesis, ¿verdad? Así es. Don Jaime Litvak. El profesor Litvak, sí. Y solo por mencionar algunos proyectos en los que ha colaborado, él estuvo en el proyecto arqueológico minero de la Sierra Gorda, con el Centro Regional de Querétaro, hace ya 30 años más o menos, coordinado por la arqueóloga Margarita Velasco, que seguramente saldrá ahorita la conversación en este tema. También el proyecto Toluquilla, con la arqueóloga Elizabeth Mejía, aquí presente, por supuesto. Y lo que hay que decir que hasta la fecha, él es el encargado desde hace 10 años, de Ranas y sus minas, así se llama el proyecto. Así es. Y también tiene una cantidad de colaboraciones en revistas científicas, en revistas de divulgación, en congresos internacionales, 2 libros, Minería de Cinabrio en la región del Doctor, ¿así se llama el Doctor? Sí, la comunidad del Doctor. El Doctor en Querétaro. Y otro a la limón con Elizabeth Mejía, De las rocas a los huesos, qué bonito título, que es sobre presencia de metales pesados en el medio ambiente. Sitios arqueológicos y restos óseos en el sur de la Sierra Gorda, Querétaro, que también seguramente saldrá la conversación este tema ahorita durante la siguiente casi 1 hora. Bien, pues bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí. Pues hablemos desde el principio. Comenzaremos hablando de que nos ubicaremos geográfica, topográficamente, la Sierra Gorda, que es esta gran extensión del estado de Querétaro, antes de llegar al punto de Ranas y Toluquilla, que es el que nos va a ocupar. ¿Dónde está la Sierra Gorda? Así de sencillo. Bueno, casi todos ubicamos Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, y como que al norte
es tierra de nadie, ¿no? No, nadie sabe qué pasa allá arriba. Y bueno, siguiendo esa carretera de San Juan del Río hacia el norte, entramos o nos adentramos en una región montañosa que se comparte entre Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, y que llevó o que se ha denominado Sierra Gorda, y que pues, tiene unas características topográficas impresionantes porque es muy pequeña, digamos, es una extensión territorial pequeña, pero con una diversidad tanto de medio ambiente como de alturas muy impresionante. Entonces van desde 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3100 y en cortas distancias. Eso nos hace ver, no sé, fenómenos que en otros lugares llevan muchos kilómetros, aquí ocurren muy rápido, en muy corta distancia. Cambia mucho el paisaje, ¿no? Del semidesierto a la montaña, al bosque, un tipo de bosque a otro tipo de bosque, hasta llegar a San Luis Potosí ya viene siendo selva, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, Sierra Gorda es un paisaje interesantísimo. De hecho, está decretada como patrimonio natural, como una reserva natural. Y se vuelve una situación interesante. Son 18 biomas, o sea, 18 clases de medios ambientes, 18 tipos de medios ambientes, y lo más interesante es de que las poblaciones humanas, desde los primeros datos que tenemos, siempre han estado buscando obtener el máximo provecho de toda esta diversidad. Estamos hablando de una superficie de aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados, que realmente es muy poquito para toda esa diversidad, y sobre todo con una diversidad biológica impresionante. Muy bien. ¿Cómo surgen estos proyectos de Ranas y Toluquilla, de ya hablar sobre la cultura serrana? ¿Cómo es que empiezan a interesarse o adentrarse en estos temas, Elizabeth? Bueno, yo creo que ahora sí que empezando desde el mero principio, llegamos como estudiantes, bueno, yo llegué como estudiante a pagar prácticas en un proyecto que ya existía, que es realmente el proyecto que abre brecha en la Sierra Gorda, que es el proyecto arqueológico minero, que dirigía en aquel entonces Margarita Velasco. Entonces llegamos, nos integramos, un proyecto muy ambicioso que tiene su propia periodicidad y que en este tiempo pues básicamente se trabaja ranas, y yo en 84 llego, luego en 87 regreso, y a mí la verdad la sierra me gustó mucho, y el sitio de Toluquilla en particular sí me encantó, pero encantar de encantamientos, es un sitio hermosísimo, me gustó mucho. Y bueno, me fui, la vida lleva diferentes derroteros, y al paso de los años cambiamos de la UNAM a Lina, entro a Tabasco, llego a Querétaro, y cuando llegamos a Querétaro, en mi caso, llego, me presento con el delegado, y lo primero que me dice, para mi sorpresa, es que había presupuesto autorizado, que en este caso Alberto había gestionado, pero que no había salido en su oportunidad en el 92, pero que en 93 sí se tenía listo, y que la persona que lo iba a ejercer lo declina, y que si lo quería tomar para hacer mantenimiento. Entonces, pues por supuesto dije que sí. Yo originalmente iba a llegar a trabajar a Querétaro en otra área, pero pues ante algo desusual, ya el presupuesto arreglado, listo y casi para ejercer, pues y me lo dan en la mano, haz un proyecto, dije por supuesto que sí. Yo todavía recuerdo que comentamos Alberto y yo, bueno, una temporada, un corto tiempo. Bueno, ese corto tiempo ya son 21 años y sigo ahí, ¿no? Entonces se arma, 20 años no es nada. Entonces se arma el proyecto, se entrega, hay interés de hacer esto, para empezar, separarlos, porque el principio era el mismo proyecto, los dos sitios. Entonces lo primero que vemos con el INA es separarlos y que cada sitio tenga su propio proyecto. Al principio no salen como se había pensado, y es hasta 96 que Toluquilla arranca. Rana se queda rezagado, ya Alberto les contará, pero ya que se
se cuaja, ya que se logra concretar. Entonces ya empezamos y trabajando con la Secretaría Técnica nos piden que hagamos un proyecto de investigación ambicioso con muchas posibilidades de investigación. La Toluquilla solo tenía 3 meses de trabajo. Margarita solo había trabajado ahí una temporada. Margarita Velasco, y no se sabía nada. Entonces aquí era empezar de cero y tratar de, con esta coyuntura de estos recursos extraordinarios, pues sacarles el mayor provecho posible. Y esa es, digamos, la coyuntura en que surge Toluquilla. ¿Por qué se llaman Ranas y Toluquilla? ¿Qué quieren decir estos nombres? ¿De dónde salieron? Porque no es ni náhuatl, ni huasteco, ni... Bueno, no me suena. Ranas tiene una historia interesante, porque los primeros ingenieros en el siglo XIX que van a hacer un reconocimiento de los yacimientos de mercurio, les muestran estas ruinas, y este ingeniero, que se llama Bartolomé Ballesteros, en 1872 llega a la región y le muestran estos vestigios, y lo que encuentran, y pregunta, ¿aquí cómo se llama? La ciudad. Dice, no me dice nada. Y él, en su investigación, encuentra que el nombre inicial con que se funda la población más grande donde se podía alojar cercano a estas ruinas, se fundó como San Nicolás Tolentino, en el paraje de las Ranas. Después fue San Joaquín Ranas, y después Mineral San Joaquín, y hoy en día es San Joaquín a secas. Sí, pero este ingeniero en el siglo XIX es una evocación histórica para darle algo propio de su región, y por eso le pone el nombre de Ranas al sitio. Muy bien. ¿El estudio de los lugares de minas explotadas desde la época prehispánica existe o solamente a partir del siglo XIX? O sea, ¿hay estudios al respecto? ¿Se sabe algo? ¿Hay antecedentes? Podríamos decir que sí hay antecedentes históricos. No sé, en 1964 ya Phil Weigand es el primero en reportar minas a cielo abierto. Tiempo después, en la Sierra Gorda, un ingeniero muy interesado en la arqueología, Adolphus Langenscheidt, va a asesorar a mineros. Y desde que llega, pues es significativo, pues la mina de los Yugos, de los Muertos y de los Tepalcates. Y entonces, al abrir las minas, empiezan a aparecer objetos. Él da parte al INA, el INA manda a una persona, se hace un rescate, y es el primer trabajo que se realiza, yo podría decir, en México, como algo un poco más serio. Porque Phil Weigand lo que había hecho simplemente era caminar, localizar y ya, ¿no? No hace un trabajo sistemático largo. En cambio, Langenscheidt con, en este caso, José Luis Franco, hacen un trabajo de excavación, encuentran restos, y ellos son los primeros en hablar de minería. Langenscheidt publica como editor un libro con varios artículos de que hablan de geología, pide que se haga el análisis de textiles, de tepalcates, unos materiales textiles, porque encuentran cuerdas, cestas, telas, zapatos, una riqueza de material espectacular. Y este libro pide que la Presidencia de la República le ayude a publicarlo, aceptan, pero tiene que hacerse a toda prisa porque el sexenio se acaba, y se publica en 1969-1970 y con el título de La minería de la Sierra Gorda de Querétaro. Y es la primera vez que ya se pone, digamos, en el escenario con una publicación este tema de la minería. Pero después de esto ya no es sistemático, ya no hay un proyecto que se dedique en ese entonces a seguir el tema, sino que es hasta después que Margarita retoma el tema. Y bueno, aquí Alberto. Hay una crónica, no me acuerdo del nombre exacto, Mariano Bárcenas, que hace una crónica del sitio y lo describe, sin ser arqueólogo, obviamente. Él iba por el interés minero. ¿Me podrían ampliar un poco esto de Mariano Bárcenas? Bueno, Mariano Bárcenas sí hace, de hecho lleva una práctica de campo
a visitar la Sierra Gorda. De hecho, la Sierra Gorda en sí misma es un libro abierto, no solamente en geología, medio ambiente. Y como así que como buena práctica de este México todavía ilustrado, se meten a todas las materias. Y dentro de ese averiguar en todas las materias, Mariano Bárcenas refiere los criaderos de mercurio, pero no los relaciona con con los vestigios arqueológicos. Por un lado están los criaderos de mercurio, encuentra que hay minas muy viejas y refiere minas que él asume que son de la época de la colonia, pero nunca las relacionó con los vestigios arqueológicos, ya los de época prehispánica. Y bueno, refiere también el nuevo intento de auge minero en el siglo XIX para extraer este mercurio y beneficiar plata. Ya en minas como el Socavón, precisamente de la población del Doctor. El Doctor se llama así. Pero es por la advocación de San Antonio, el Doctor, el sanador. Ya, muy bien. Ustedes, a través de la investigación que han hecho ahí, han podido descubrir, bueno, por un lado, qué es lo que se saca ahí. Mencionó ahorita el mercurio, pero también el cinabrio, el almagre, también. ¿Qué son el cinabrio, el almagre, y cómo se sabe que se explotaba desde entonces? Bueno, prácticamente podemos hablar del cinabrio en el México antiguo desde siempre, ¿no? Desde las primeras excavaciones se han encontrado polvos rojos y fácilmente podríamos decir que se asumía o simplemente sin identificación se hablaba de cinabrio. Y es al paso de los años, al paso de estudios más especializados, que se empiezan a diferenciar, se empiezan a hacer análisis químicos para ver cuál es cuál. Y bueno, tienen dos bases bien diferentes. El cinabrio en sí es sulfuro rojo de mercurio, es un metal, tiene base metálica con compuestos agregados, y los compuestos agregados son en sí mismos interesantes porque el mercurio siempre se vincula por lo menos a unos 20 metales diferentes. Entonces, ese es un compuesto. Por otro lado están los polvos rojos que tienen bases de óxido y que bueno, a veces es difícil diferenciarlos ópticamente. Uno ve un objeto pintado de rojo y no siempre es fácil a ojo diferenciar cuál es cuál. Se necesita una mínima prueba para saber. Ahora, cuando Alberto hablaba, Ballesteros ve por un lado restos y por otro lado minas. Cuando Langenscheidt excava, encuentran objetos pintados de rojo y es la primera vez que se habla de que los habitantes prehispánicos extrajeron este polvo y lo produjeron o obtuvieron un beneficio con él. Digamos que se habla ya de una actividad económica, que este polvo se empezó a sacar de la Sierra Gorda a llevar a otros lugares. Aquí podemos decir quizás que pues, un tanto abusando de la generalización. Hay un momento en alguna publicación que Langenscheidt hablaba de que es el productor por excelencia de todo México. Obviamente hoy, al paso de los años, sabemos que no es el único. Existe este sulfuro rojo en varios lugares. Y bueno, para que nos demos una idea, está la roca, hay una hilo blanco o una roca blanca, y asociado a esa roca, se da en diferentes formaciones geológicas, hay una veta roja. Eso se muele y ese polvo rojo es el que a veces se ha encontrado y que es muy famoso en la Reina Roja, en Pacal, en algunos entierros de Teotihuacán. Pero la diferencia entre uno y otro es que uno es óxido, el almagre es óxido, se disuelve con el agua, el otro es metálico y obviamente no se disuelve con el agua. Entonces ya esa relación se empieza a cuajar o se empieza a observar en los 60, 70 con el trabajo de Langenscheidt y con el trabajo de Velasco, pero todavía lo teníamos un tanto divorciado, digamos, por un lado las minas y por otro lado los sitios. Y es hasta los 80 que se empieza a promover
un proyecto que es el que inicia Alberto, donde la idea es recorrer, encontrar las minas, ver si hay tepalcates, porque pues la pregunta obvia, ¿no? Son minas coloniales, modernas o antiguas, y ver si podemos relacionar esas minas con los habitantes de los sitios, y ahora sí ya aterrizar con Ranas Toluquilla. Entonces hay maestros, por ejemplo, el doctor Lidbach comentaba o nos preguntaba, tienen que saber si son los habitantes de la Sierra Gorda, los que viven en Ranas Toluquilla, que personalmente fueron a las minas o no, o son otros. Entonces habría primero que comprobar que eran al mismo tiempo, esa contemporaneidad, y ya después pues meternos, resolver el problema de las minas en los sitios, para buscar entierros, encontrar, analizar toda una serie de indicadores en los entierros y ver si podíamos probar que los habitantes, en este caso de Toluquilla, en algún momento entraran a la mina, sacaran el polvo, y bueno, ya después vienen otros problemas. Creo que nos metimos en un tema muy complicado porque pues era comprobar que la gente en efecto trabajaba las minas, y no solo eso, sino luego qué hacía con la piedra, cómo lo molía. En fin, es todo un proceso de trabajo muy complejo donde teníamos muy pocas evidencias, pero pues obviamente para resolver esto pues se ha llevado un poquito de tiempo, 20 años. Sí. Entonces sí, definitivamente Ranas y Toluquilla son pueblos, prehispánicamente hablando, mineros. Sí. Y Cinabrio y Almagre son los principales productos que extraen de la tierra. ¿Qué tanto riesgo significaba para esta población trabajar, así que a la antigüita, vamos a decirlo así, este tipo de materiales que tengo entendido que son muy peligrosos? Bueno, de hecho, dentro de la primera pregunta que iban refiriendo, por ejemplo, del periodo en que el maestro Lidbach nos correteaba. Primero, ¿qué es lo que se hizo en este trabajo? Fue un gran inventario, obtener dónde estaban los agujeros, dónde estaban los sitios arqueológicos, todas las evidencias culturales, y después empezar a relacionarlas. ¿Cómo se relacionaron? A través de evidencias de qué materiales hay en un lado, qué materiales hay en otro, y sobre todo, si hay datos de, por ejemplo, instrumentos. Para ahí voy un poco a responder la peligrosidad del trabajo. Tenemos que es prácticamente la minería en Sierra Gorda es prácticamente hacer una escultura en bulto, pero nada más que en vez de quitarle a la piedra, en vez de dejar una figura, ahora es quitarle a la piedra. Eso es interesantísimo, y todo con instrumentos básicamente rocas más duras, rocas como son el basalto, la diorita, que están talladas, apenas son martillos, cinceles, palos endurecidos, huesos, y todo para obtener un polvito, que es cierto, en sí el polvito es muy blando, es tan blando como nuestras uñas, pero está metido dentro o está entre capas de rocas que en ocasiones llegan a ser tan duras como el cuarzo. Entonces se vuelve todo un reto hacer un agujero en donde pueda obtener la máxima cantidad de este polvito rojo. Y eso significa en ocasiones estar agachado, acostado en túneles muy muy pequeños, pero incluso respirando directamente ese polvo, pegando y respirando. Esa es una de las principales vías de intoxicación. Ese polvito rojo que es que en ocasiones en algunas minas son tan ricas en su calidad de material que llega a salir mercurio líquido, y junto con el mercurio líquido hay vapores. En esos vapores atacan directamente el sistema nervioso central. Afecta riñones, afecta hígado, bueno, tiene muchos problemas ya como intoxicación con metales pesados.
¿Han encontrado restos de esta intoxicación en los restos óseos que hay en la zona? Sí. De hecho, para resolver esta pregunta de si eran los o no la gente que vivía ahí, pues tuvimos la suerte. La primera vez fue por mera coincidencia, encontramos un entierro. Ya después aumentó. Toluquilla ya cuenta con un inventario de 198 esqueletos y analizando estos esqueletos había varias cosas que queríamos, o que digamos nosotros queríamos preguntar, ¿no? Queríamos ver si se comprobaban en los restos. Obviamente con con variedad hay de todo, no todos son trabajadores. Hay individuos que claramente nunca movieron un dedo, y hay individuos que claramente sí, seguro eran el dedo ejecutor. Como en la actualidad. Ajá, pero hay otros que no, hay otros que sí se veía el trabajo rudo reflejado en sus huesos. Entonces hay individuos que cargaron tanto que sus vértebras se fusionaron. O sea, personas que de veras ejercían un trabajo muy, muy, muy fuerte. Y entonces pues empezamos el peregrinar para buscar cómo analizar estos restos óseos. Después de todo un largo camino encontramos la forma de analizar estos huesos y bueno, lo primero que queríamos saber era buscar un hueso que no tuviera tantas alteraciones o que en principio descartar que la tierra lo hubiera contaminado, que no estuviéramos midiendo la tierra dentro del hueso, ¿no? Entonces, total, estuvimos viendo ahí diferentes formas, nos metimos otros temas, como la contaminación moderna, y encontramos que el mercurio se vincula, tiene ahí un nexo químico, un nexo en donde son cerca de 20 metales. Y hay metales que obviamente no tendríamos que verlos porque son cantidades mínimas y que no tienen uso prehispánico y que incluso algunos de ellos son los que generan el problema. Por ejemplo, arsénico, cianuro, plomo, cadmio. Entonces, todos estos juntos van enlazados y dependiendo la cantidad del yacimiento, aquí es lo que queríamos ver, nos vinculamos un equipo de trabajo de la UNAM en el campus Juriquilla y ellos estaban viendo mercurio en el medio ambiente. Ellos tenían la hipótesis de que el mercurio iba a migrar o iba a moverse junto al agua en los ríos y empezaron a analizar diferentes muestras en diferentes lugares de la sierra. Entonces encontraron que hay esta combinación de metales varía de un lugar a otro de la sierra. Entonces, si yo voy a Ranas, voy a encontrar una proporción diferente de arsénico, cianuro y mercurio que si voy a Toluquilla. Entonces, ya con estas bases, ya era más sencillo, o bueno, menos complicado quizás, empezar a analizar estos huesos y empezamos con adultos que tuvieran dientes, que los dientes estuvieran bien insertados, bien colocados, que no hubiera duda que fueran suyos, empezar a hacer lo que en términos de investigación de ciencias duras, un protocolo para medirlo no en un hueso, sino en varios, o sea, del mismo individuo, y ya que tuviéramos una metodología armada, entonces verlo en una población diferente. Entonces ya aquí lo que se nos ocurrió para Toluquilla fue analizar toda la población de un solo edificio. Entonces eso incluía hombres, mujeres y niños. Y en ese edificio que se eligió habíamos encontrado partos prematuros, fetos, niños que nacieron con algún problema y que murieron a los pocos, calculamos nosotros, horas de nacidos, porque estamos hablando de pues niños prematuros de 1 o 2 meses de anticipación, y digo, si hoy con una incubadora no se logran a veces, pues en la época prehispánica es muerte segura, ¿no? ¿Y se puede adjudicar al envenenamiento por estos minerales? Al principio no sabíamos, pero ya que analizamos estos huesos, pues vino la sorpresa, porque pensamos que los niños iban, para hacer este tipo de protocolos, se piensa en una población blanco, que se llama, o sea, alguien en donde esperamos que no haya nada. Y bueno, nosotros esperábamos que los niños estuvieran limpios. La sorpresa fue que no, que los niños, en particular los fetos, fueron los que tuvieron la más alta concentración
Y aquí también era significativo medir el suelo y medir los huesos, ¿no? Porque a veces la cantidad de plomo, por ejemplo, que hay en el hueso es muchísimo mayor a la que hay en el suelo, o sea que no la puedo jalar y ver solo eso. Y entonces sí concluimos que, así que sacrificado por el tiempo que hay aquí, no podemos extendernos, pero sí concluimos que toda la población participó en esta actividad y que obviamente eso llevó, decía Alberto, el respirar el polvo a, no sé, simplemente piénsenlo, una mujer embarazada que está trabajando, moliendo. No pensamos que dentro de las minas, pero se saca la roca y hay que molerlo y envasarlo. Ese respirar el polvo de manera permanente por años y además embarazada, pues provocó que en este caso los 4 que analizamos sí podemos concluir que fueron producto de la contaminación de su mamá, el que ellos se enfermaran y que nacieron prematuros y murieron. Le recordamos a nuestros ciberescuchas que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo por internet desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de www.radioina.blogspot.com y que estamos platicando sobre la cultura serrana de la Sierra Gorda, sobre los sitios de Ranas y Toluquilla en Querétaro, con Elizabeth Mejía y Alberto Herrera. Nos faltó saber por qué Toluquilla se llama Toluquilla. Sí. Elizabeth. Bueno, también igual que Ranas, al principio se llamaba la ciudad, y bueno, sabemos que el capataz de una mina cambia el nombre de algunos parajes. Hay ahí un documento donde dice que un francés empieza a cambiar el nombre de algunos lugares. No hay así una reseña exacta, pero se da ese nombre. Margarita Velasco lo atribuye a un nahuatlismo en donde se corrompe o se habla del Cerro Jorobado. Ahora, revisando el cerro, pues ya lo caminamos por todos lados y vemos que el único lugar donde se ve así es desde la población. Entonces seguramente lo vieron desde la comunidad, desde la población de Esperanza, les pareció Cerro Jorobado y le dieron ese nombre. Y bueno, alguna pregunta que quedó pendiente, ¿no? Lo de cultura serrana. Eso de cultura serrana no es algo que nos podamos adjudicar, sino que el trabajo de Margarita Velasco en este tiempo que duró el proyecto arqueológico minero, ella es la que propone que lleve el nombre de cultura serrana, dado que es un desarrollo local. Y lo para diferenciarla de otras posibles influencias como que Teotihuacán, Tula, Huasteca. Así es. Y bueno, el trabajo ahora de Toluquilla que se ha desarrollado, lo que ha hecho es comprobar lo que ella propuso, en la medida en que, no sé, para darnos una idea, de 100,000 tepalcates que tenemos, el 80% es material local. Es exclusivamente barro de la región, trabajo de la región, y el resto ya nos viene de fuera. Entonces sí tenemos un gran auge, un gran desarrollo de la gente de la región con recursos de la región. Alberto, ¿por qué era tan importante el cinabrio? ¿Por qué se explotaba con tal tal intensidad? Con tal intensidad. Bueno, vamos a ver, un poco revisando los contextos en donde aparece el cinabrio. El cinabrio aparece ya como un material que es de origen es raro en el mundo prehispánico, pero sobre todo está asignado como un elemento suntuario. Dentro de más tienes, bueno, una forma de demostrar el poder y la capacidad de adquisición. Bueno, hoy se mide con Gucci, Louis Vuitton, sí, pero antes era con cinabrio, simple, y las piedras verdes, los chalchihuites. Esto es uno de los elementos que se vuelve interesante. El cinabrio actúa también como un símbolo también de posición social y riqueza. Los entierros que se han encontrado en otras regiones, pensemos la misma Reina Roja, hablar de que se fue depositada con 5 kilos de cinabrio, significa que con la tecnología de ese momento, y aún en un contexto de una beta muy rica, un individuo saca gramos por día.
5 a 10 gramos con ese nivel de pureza por un día de trabajo. Ahora imagínate que a una persona le están enterrando con 5 kilos, o con un estimado de 5 kilos de cinabrio. Realmente se enterró con el Rolls Royce. Eso es una situación interesante. Pacal mismo, en las tumbas de Monte Albán, en algunos enterramientos en Teotihuacán, muchas veces no está sobre el individuo, aparece como una ofrenda. En el caso de Teotihuacán, por ejemplo, en estos vasitos negros así muy preciosos, trípodes, pero adentro está el cinabrio. Está el personaje, pero también se enterró con su riqueza, con su símbolo de poder. Otra de las cosas que se vuelve interesante del cinabrio es de que también está asociado por ejemplo, en periodo Olmeca, a todos los personajes del inframundo. Están muchos, hay muchas vasijas con los datos del personaje del inframundo, ya sea la garra, este individuo, este personaje mítico, pero en los grabados, el grabado está relleno con este polvito rojo que es el cinabrio. Eso es interesante, se empieza a vincular a los señores del inframundo, y bueno, su forma en que se presenta en la naturaleza es en forma de vetas, son las venas, y es el único mineral en la naturaleza que recién sacado es rojo intenso, se expone un tiempo al sol y va haciendo el mismo tránsito de cambio de color como la sangre. Es el único mineral en la naturaleza que hace eso. Y no les pasó desapercibido a la época prehispánica, estaban ahí por locos, no por sonsos. Y lo conocían. Y es por eso que también integramos que el cinabrio tiene un fuerte valor simbólico. Rojo recién sacado, pasa hasta negro, al exponerse al sol, la humedad y todo eso. Entonces se vuelve interesante. Es el único mineral en toda la naturaleza que lo hace. ¿Y como pigmento se utiliza también? Claro. ¿Y el almagre? Bueno, aquí sí vale la pena distinguir porque, por ejemplo, por mucho tiempo se había pensado que las pinturas murales de Teotihuacán eran solo cinabrio. Y bueno, al análisis se ha descubierto que no es un solo compuesto, incluso se han encontrado mezclas. Hay lugares donde hay almagre y cinabrio, y todo esto lo hacen para manejar tonalidades. Y bueno, Alberto hablaba de las características de este cambio químico con el sol. Eso ellos lo sabían y manejan mediar pigmentos. Claro, también hay otros que son solo almagre en Teotihuacán, pero hasta ahora también la otra cosa que vale la pena notar son las cantidades, porque bueno, no se puede generalizar diciendo todos los entierros de Teotihuacán tienen polvo rojo, no es cierto, ni todos los que tienen polvo rojo es cinabrio. La verdad es que al revisarlo hoy con metodologías muy precisas, investigadores de Teotihuacán encuentran que existen una parte que tienen cinabrio puro, otro que tienen almagre puro y otro que tienen combinaciones. Entonces, sí hoy hay resultados muy interesantes en ese camino. Y sí se encuentra desde pintura mural, como decía Alberto, en ofrendas, en vasijas, aquí sí, el muerto lo ungieron, lo untaron de rojo, al perder la materia orgánica, el hueso queda pintado de rojo. Y también hemos hallado una mezcla, como si fuera un haba, del tamaño de un haba, que es la mezcla de pigmentos, y se coloca a un lado del individuo. Entonces se presenta, digamos, en todas las formas. Me interesaría que pasáramos a hablar, digamos, ya sobre la cuestión arqueológica, sobre primero la ubicación de Ranas y Toluquilla dentro de los macizos montañosos, lo que significaba estratégicamente que estuvieran allí, todo este tipo de cosas ya más que tienen que ver más con la arqueología y la topografía del lugar. Bueno, Toluquilla ocupa una sola meseta. Esto significa que llegaron, se apropiaron de la meseta, la modelaron, y a lo que me refiero es que hicieron muros de contención porque pues, es una meseta de bordes de loma, entonces tiene
perfiles redondeados. Entonces le pusieron muros de contención, terrazas, para hacer superficies aptas. Esto al principio pues le dio la impresión a los primeros viajeros del siglo XIX que era una muralla. La verdad es que no es una muralla, son muros de contención que todo lo largo de la loma hacen para ampliar la superficie y construir. Es un sitio realmente pequeño, podríamos decir en términos de categoría arqueológica es un pueblo. No mide la loma más de 1 kilómetro, en total es lo que mide arriba, 1 kilómetro, y en este kilómetro se desarrolla todo el sitio, pero el sitio en sí mismo tiene varias características importantes. Primera, todo gira en torno a 4 canchas de juego de pelota. Las 2 del norte están al centro, y en el extremo sur una de cada lado, y ahí lo hacen así porque la loma es más ancha. Además ahí es donde pega menos el aire, y entonces en la ladera más protegida aumenta el número de habitaciones, que al principio pues no los vieron en el siglo XIX porque pues eran pequeños cuartitos que pues no se apreciaban. Y en total hoy contamos 190 edificios y se ubica en esta loma prácticamente rodeada por acantilados en 3 lados que hoy para nosotros son difíciles de escalar, digo, para la gente de la región la sube por donde sea, pero digamos un acceso fácil es solo por un lado y se encuentra en la unión de 2 cañadas y de ahí ya uno circula para el resto de la sierra. En el caso de Ranas, bueno, ahí también es un gran pueblo, pero que es diferente de Toluquilla por que se desarrolla sobre 2 lomas. Una de esas lomas está dedicada a todo un desarrollo de construcciones que gira en torno a 3 canchas de juego de pelota. De hecho, una cancha de juego de pelota la diseñan para que sirva como puente entre las 2 lomas. Eso es interesante. Y en la otra loma hay un desarrollo también de un cerro modelado, pero sí tiene con espacios un poco más amplios, a la diferencia de Toluquilla, mientras que en Toluquilla la circulación está condicionada a ser visitada de manera individual, hacer una experiencia individual. La circulación en Ranas ya es como para hablar de 3 en fondo. Entonces las escaleras son más anchas, hay más espacio entre edificios y bueno, en esta loma tienen un desarrollo que se ha equiparado como una acrópolis, que tiene diferentes niveles hasta llegar a un punto con la estructura principal más alta. Pero lo interesante es de que entre Toluquilla y Ranas tienen el control visual de toda la región. Saben quién va, quién viene y todos los sitios que están de menor rango en todos sus alrededores. Eso es lo interesante. Están en posiciones estratégicas, pero para un control, no solamente de dónde están los yacimientos, quién va, quién viene, y de dónde están ubicados todos los demás poblados. Entonces, eso es lo interesante. Entre Ranas y Toluquilla hay 7 kilómetros por aire, o sea, visto en plano. Se alcanzan a ver uno a otro. Y lo interesante es de que entre los dos integran todo un sistema para dar cohesión a toda la región, y no solamente controlando yacimientos, dónde están los poblados, sino incluso hasta dónde queda el agua y para dónde van algunos productos. ¿Qué tan cerca está el agua? O sea, ríos. Ríos no hay en ese lugar. Bueno, al ser Toluquilla una loma, estar hasta arriba, no hay agua. Perdón, hay un contraste aquí. Arriba son como bosques de coníferas, sí, y abajo es semidesierto. Bueno, sí, pero no tan dramático, digamos. Ajá. En Toluquilla, en este caso, es bosque de pino encino en toda la loma. Y para llegar a ver el semidesierto hay que bajar un poco más. Digamos que la base del cerro sigue siendo pino.
para ver ese semidesierto hay que bajar a unos kilómetros, por lo menos unos 300 metros o más en altura. Entonces sí está cerca el semidesierto, pero no quiere decir que la base del cerro sea desértica. Lo que sí es que el lugar que ocupa Ranas Toluquilla, bueno, se han contabilizado unos 20 monumentos por lo menos. Se habla en algún documento de que había un sitio importante en San Joaquín, que es el pueblo de en medio, y los ríos o los manantiales más importantes se encuentran en algunos lugares como es San Joaquín. Ahora, el hecho de que construyan arriba y el manantial esté en la base del cerro también nos habla de toda una planificación en donde el agua en este caso no es condicionante, en términos de que pues pudieron haberse ocupado o hecho las viviendas junto al manantial. Acá no, dejan el manantial en la base y construyen el gran pueblo arriba. Claro, eso significó que pues traer el agua era un esfuerzo, por un lado, pero también existe, bueno, tenemos la teoría de que aprovechan el agua de todas las formas, no solo captando el agua de lluvia, que es lo más obvio, sino también captando o concentrando la neblina. Es una zona de neblinas permanentes, pueden pasarse una semana en la nube, y estas lluvias y esta neblina se puede captar arriba, o sea, no todo el agua va a abastecerse de estos manantiales. También arriba, todavía hoy los pobladores a los alerones de sus casas ponen grandes depósitos y ahí captan agua de lluvias. Nosotros en Toluquilla se abastece el servicio del baño con agua de lluvias. Entonces lo que hacemos es captar el agua de lluvias en una tina, en un depósito, y la subimos para hacer funcionar el baño. Digo, si nosotros lo hacemos, es obvio que en la época prehispánica esto no pasó desapercibido y no se desaprovecharía el agua de lluvias. Por lo menos eso es lo que creemos. Hablado de muchas ramas científicas para platicar sobre estas investigaciones en Ranas y Toluquilla. ¿Cómo están conformados los equipos con los que ustedes trabajan? O sea, que hay biólogos, topógrafos, ingenieros, arqueólogos, por su antropólogos, físicos, químicos. Digamos que ha sido coyuntural. Por ejemplo, en 2002 hallamos una momia y formamos un equipo y lo trabajamos. Aquí pues obviamente interactúan más antropólogos físicos, médicos, una rama diferente. Luego cuando nos integramos a este trabajo con la UNAM, aquí sí había más variedad. La cabeza del proyecto estaba en la UNAM y había antropólogos, geólogos, edafólogos, biólogos y todos los zoólogos que se puedan ver. No, había ramas, más de las ramas de ciencias duras. Nosotros no llevábamos la voz cantante, éramos nada más una pequeña parte del proyecto. El proyecto todavía sigue y ahora están caminando por otros pasos, ¿no? Van por otras vías. Y así conforme nosotros tocamos o vemos un tema interesante o hacemos algo, entonces sí armamos un equipo, digamos. Y es así de coyuntural, no quiere decir que tengamos permanente todo un equipo de trabajo. Ya. No hemos mencionado la temporalidad del sitio, porque parece que hubo una polémica desde el siglo XIX al XX y hasta el XXI, de qué tantos años abarcó la ocupación de estos dos sitios, cuál es más moderna, cuál es más antigua, si estuvieron simultáneamente, en fin. Bueno, ahora, de manera indirecta, bueno, Ranas, por ejemplo, en el caso de Ranas, Noguera había publicado en 1945 presencia teotihuacana en la Sierra Gorda. Santos sustos, Batman. Sí, sí es cierto, encontraron materiales que son de origen teotihuacano, pero al final de cuentas, bueno, ya había un indicio ahí. Langenscheidt en su trabajo que publica del trabajo de rescate, obtiene algunas fechas que van entre el año 15 y 550. Después de Cristo. Después de Cristo. Pero eso, entonces, bueno, sí se acerca a Teotihuacán, pero el año 15. Uy, era un lío. En el caso de Ranas,
me toca a mí tomar la estafeta que deja Margarita Velasco, y bueno, Margarita Velasco primero propone una temporalidad que iba entre 900 a 1200. Después, con el tiempo, como buen investigador, uno dice, perdón, me equivoqué también. Ya me voy más para atrás, entonces habla de 600, 1200, pero asume también la idea de que estamos en la frontera norte de Mesoamérica, y entonces llegan los grupos chichimecas alrededor de 1200, y prácticamente estas zonas que eran de desarrollo cultural, por así decirlo, mesoamericano, se van hacia el sur, y entonces queda por la zona ocupada por cazadores recolectores. Hoy en día, en caso de ranas, bueno, así que vamos ampliando esa cronología, y entonces ahora ya se habla desde el 400 hasta 1300. Pero esto es todavía sin opción de fechamientos directos. Aquí sí lo tengo que decir, esto es correlación cerámica, y sobre todo por copiarle la tarea a Toluquilla. Sí. Lo que pasa es que cuando empezó Toluquilla, una de las ideas, uno de los objetivos más importantes era el fechamiento. Entonces, hasta ahora hemos logrado 33 fechas, ocupando no solo el sitio, sino también viendo otros materiales. Entonces, en el cerro de enfrente tenemos 2 fechas, una del año 150 y una del 350 antes de Cristo. Antes. Ajá. Y ya revisando las fechas que tenemos dentro del sitio, tenemos 300 antes de Cristo hasta 1550 en total. Así en resumen. ¿De qué 1800 años? Así es. Y esto pues nos replantea todo lo que en principio habíamos propuesto, porque si había la idea, como dice Alberto, de que la región fue reocupada, pues ahora hay que ver esta gran gama de ocupación de quiénes son las mismas gentes, cambian, cómo va, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya lo que hicimos cuando empezamos, como las fechas los obtuvimos hace más de 10 años, en el 97 más o menos, entonces empezamos a revisar y a reencauzar las excavaciones, a buscar solucionar esto, y encontramos que la gente sigue construyendo después del 1200, los edificios se siguen remodelando, se siguen ampliando, y hasta ahora hemos hallado 6 edificios diferentes, todos con entierros, y todos van del 1300 al 1500. O sea que la ocupación no se detuvo. Ahora, claro, es todavía un poco aventurado decir quién, cómo y en qué condiciones. Apenas estamos trabajando ahí. Pero si respetan el sitio, respetan a sus muertos, pues nos da la idea de que sigue siendo la misma gente. Porque pues, si llegara alguien de fuera, pues no sabría ni dónde enterrarlos. Y si los entierran en el mismo lugar, pues no le importa profanar el entierro anterior, hacerlo a un lado, manipularlo, etcétera, etcétera. Acá no, acá se ve un gran respeto, en donde hay individuos muy bien manejados, digamos, los esqueletos están muy bien acomodados, y no hay una actitud que se vea de alteración de la traza, de alteración de la ciudad. Por eso es que pensamos que por lo menos Toluquilla sí sigue habitada pues prácticamente hasta la llegada de los españoles. ¿Y cuándo es abandonada? La última fecha la tenemos 1550. Ya metiéndonos más en la aventura, podríamos pensar que quizás conocieron a los españoles y sea la razón por la cual se vayan. Y yo no podría, la verdad, con los datos que tenemos, aventarme a generalizarlo a la Sierra Gorda. O sea, soy más cauta y me quedo en que en Toluquilla eso es los datos que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque también el fenómeno de entrada de españoles a la Sierra Gorda fue muy diferente en un lugar que en otro. Entonces, por eso no puedo decir que el mismo fenómeno es en el norte de la sierra que donde estamos Ranas Toluquilla. Ahí no pasó Junípero Serra. No, Junípero se quedó arriba, entonces no podría generalizarlo. Ya. Nos quedan como 6 o 7 minutos de conversación. No hemos hablado de qué tipo de construcción era, qué tipo de materiales, de piedras o material cementante, si había, qué tipo de estructuras. Ya hablaron hace rato de terrazas, plataformas. Ahí sí un poco más generalizado.
el sistema constructivo de los edificios sobre todo en la zona sur de la Sierra Gorda, es básicamente lajas de caliza. Es trabajo en lajas de caliza. De hecho, la misma formación geológica también ayuda a la obtención de lajas con formas y tamaños regulares. Y así que en algunos momentos se hace un primer núcleo de tierra y después esto se forra con caliza y después vienen otras etapas de construcción, pero básicamente es agregando más capas de roca caliza, en ocasiones muy bien trabajada, en otros momentos no. En cuanto a los cementantes, por el grado excepcional de conservación que hay en Toluquilla, ahí es donde sí ya se encontraron el tipo de cementantes y demás, que ahí te puede platicar Elizabeth. Sí, por lo menos en toda la ocupación del sitio encontramos lugares hasta con 6 remodelaciones y el uso de arcilla para unir las piedras en 2 calidades diferentes a lo largo de la vida del sitio. Y hay unos cuantos lugares en donde recién excavado se encuentra estuco. Estos aplanados de estuco en la pared, hemos encontrado en los escalones banquetas cubiertas con este estuco. Incluso la cancha de juego de pelota tenía en la segunda cancha un piso de estuco como banqueta y un marcador en el centro, un círculo. Lamentablemente en la comunidad la cancha la usaron como milpa y metieron arado. Metieron yunta, entonces pues, el marcador desapareció. Cuando llegamos a excavar era un regadero circular de estuco con moronitas de estuco, y en la cancha 1 sí encontramos manchones más grandes, como si la cancha hubiera estado estucada por lo menos parcialmente. Entonces sí hay una gran cantidad de estuco. Ahora, como dice Alberto, es excepcional porque hemos encontrado muros hasta de 5 metros de altura. La cantidad de estuco es mínima y por supuesto no está pintada, pero sí podríamos pensar que en algún momento hubiera habido pintura en algunas paredes. En los pocos minutos que nos quedan, ¿se puede hablar, si ha llegado a alguna conclusión sobre cómo era la división social, si había autoridades, sacerdotes, comerciantes, agricultores que comían? En 2 minutos. En 2 minutos. Hemos encontrado entierros muy ajuareados en Toluquilla, que sí nos hablan de una jerarquía. Ajá. Y bueno, en el minuto que me queda sí podría decir que también hallamos basureros. Sí. Entonces hemos hallado restos de peces, aquí fue una gran novedad, venado, armadillo, liebres, conejos, o sea, toda una gran gama básicamente de huesos de animales que nos hablan también de la dieta. Ahora, en el caso de ranas, bueno, se han encontrado que incluso dentro de las construcciones va de casas a casas. Y sí hay algunas construcciones que tienen una mayor inversión de trabajo, y pensar en sillares muy bien tallados, pulidos, con un gran acabado. Pero y hay otras que son prácticamente los sillares y en ocasiones son lajas muy rústicas y que están acomodadas, están tan pegadas con su barrito y todo, pero sí tienen un uso diferencial incluso hasta de la presentación de la casa. No es lo mismo la casa de las lomas que una casa en una ciudad perdida, por ejemplo. Sí tenemos variaciones. Por lo menos sí en el caso de ranas, que es donde empezamos a trabajar ahorita ya, a clasificar ya elementos arquitectónicos, sí encuentro por lo menos 3 calidades de casas. Entre las de terrazas, por ejemplo, que ya podrían estar vinculadas a alguna actividad específica o una actividad agrícola, que son pequeños alineamientos y posiblemente las paredes hasta sean material perecedero, la casa de piedra pero muy rústica, y después ya la casa fina, ya de gran acabado, con escalinatas, alfarditas, con sus detallitos de cornisas, todos muy bien trabajados y muy bien tallados.
Para terminar, ¿cómo se llega? Mencionaste al principio de la conversación, Elizabeth, que después de Tequisquiapan la gente cree que ya no hay nada, pero ahorita está de moda, por ejemplo, ir a Bernal. Entonces, después de Tequisquiapan está Ezequiel Montes, para un lado se va uno a Bernal y para el otro lado se va uno a Cadereyta, y por ahí está Ranas y Toluquilla. Sí, de hecho, se toma la carretera 120, o sea, cuando uno viene de la Ciudad de México hacia Querétaro, toma hacia San Juan del Río, se desvía, toma esa carretera, ahí inicia la carretera 120, se sigue derecho, y bien, como dices, pasa Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta, llegan al pueblo de Bizarrón, que es el pueblo del mármol, todo son explotación y trabajo de mármol. 8 kilómetros adelante de Bizarrón hay una desviación que dice San Joaquín. Toma uno esa desviación y más o menos a la altura del kilómetro 32 está la desviación a Toluquilla. Toluquilla, vale la pena decirlo, pertenece al municipio de Cadereyta. Entonces uno se desvía, pasa 10 kilómetros y ya está en Toluquilla. Si uno se sigue derecho, 3 kilómetros adelante de esa desviación está el pueblo de San Joaquín y adelante 1 kilómetro está San Joaquín y 3 kilómetros adelante Ranas. La carretera termina en Ranas, así es que no hay opción, llega uno a Ranas siguiendo ese camino. Bien, para nuestros ciberescuchas que se quedan picados con el tema, ¿qué les podrían sugerir de bibliografía, de dónde informarse, dónde obtener más datos? Digamos que datos generales, hay algunos datos en arqueología mexicana, han salido menciones muy breves, pero hay datos, les recomiendo, hay un número específico de Sierra Gorda. Es el 77. Ajá. También hay notas, pueden revisar los índices y hay también, por ejemplo, en la revista Arqueología salió algo sobre arquitectura, o sea, sí hay aquí que a lo mejor con el radio tener algunas fichas específicas. Y bueno, mencionabas este libro de las rocas en los huesos, que también es la recapitulación de lo último que hemos trabajado. ¿Se consigue? Sí, sí, se consigue, se compra en línea, pero sí hay, así para alguien que me está adentrándose en el tema, yo les recomiendo Arqueología Mexicana. Muy bien, se quedaron muchas cosas pendientes, claro. Pero algo con lo que quieran cerrar, despedirse. Pues a mí me gustaría despedirme invitando a la gente a que los visite, claro. Son sitios espectaculares, los dos, muy bellos. Vale la pena conocer un poco más pues de este rinconcito de Querétaro que la verdad mucha gente ni siquiera sabe que existe y cuando lo conoce se queda sorprendido de ver tanto verde, tanto bosque y un paisaje tan bonito. Muy bien, Alberto. Sí, no, bueno, de mi parte, bueno, yo creo que pueden llegar a la Sierra Gorda con una mentalidad abierta. Ajá. Y van a encontrar un desarrollo cultural que es único, que es diferente se llevó muy bien con muchas regiones de México, pero tuvo su propio desarrollo y su propia identidad. En ese sentido, Sierra Gorda es interesantísima. Pues muchísimas gracias por esta conversación. De esta manera concluimos esta conversación con Elizabeth Mejía y con Alberto Herrera sobre la cultura serrana de la Sierra Gorda, Ranas y Toluquilla. Gracias por todos sus conceptos y por su entusiasmo verterlo aquí en estos micrófonos. Agradecemos el apoyo, como siempre, de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. La operación técnica, Javier Cortés y Lauro Gaspar. Y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.